Erika Ramírez, tú hoy nos presentas una investigación, pudiste hacer una investigación sobre pues lo que están ganando realmente los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es, y decirles que estos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ganan 120,000 pesos mensuales más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, tienen prestaciones como aguinaldo, seguros de vida, gastos médicos mayores y bonos para las celebraciones de los días de la madre y del padre. Estos magistrados obtienen un sueldo mensual bruto de 294,407.3 pesos, es decir, 127,081.3 pesos más de lo que gana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuyo sueldo bruto asciende a 167,326.14 pesos. Pues de acuerdo con esta investigación que nos estás presentando, Erika Ramírez, quienes integran esta sala superior de hay que recordar, es un órgano del Poder Judicial de la Federación. Este órgano, en el caso del Tribunal Electoral, encabezado por Reyes Rodríguez Mondragón, reciben anualmente 3,532,887 pesos cada uno. Esto contrastado con lo que recibe el presidente de la República por 2,007,912 pesos. Más de 1,000,000 de pesos de diferencia, Sósimo, una percepción realmente significativa. Imagínate todo lo que se puede hacer en favor de la ciudadanía con ese milloncito. ¿Cuántas habría que ver cuántos apoyos se pueden dar en pensiones, por así decirlo, o a través de estos programas que son de apoyo a los estudiantes o a los jóvenes construyendo el futuro? 1,000,000 es bastante significativo. De la revisión que hicimos del portal de transparencia de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también se desprende que del presupuesto público bajo la clave 00-único se les pagan más de 294,400 pesos a Felipe de la Mata Pizaña, a Yanine Medalín Otalora Malasis, José Luis Vargas Valdés, a Mónica Arali Soto Fregoso, a Felipe Alfredo Fuentes Barrera y también a Indalfer Infante González, además del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Ellos son quienes están bajo esta clave 001-único, quienes perciben estos 294,400 pesos mensuales cada uno, Sósimo. Y hay que comentar, bueno, a mí me gustaría comentar que, y lo hemos platicado fuera de este espacio, al momento en que estamos haciendo la revisión de los salarios, de los sueldos, ha sido prácticamente escarbar dentro de esta plataforma nacional de transparencia, porque pues no sé qué pasa con ella, no sé si no está homologada, no sé si los organismos no están rindiendo la información adecuada, pero pues de repente lo sacan a uno de la página o da uno los nombres y no aparecen. Es decir, sí ha sido una talachita estar sacando esta información. A veces podemos obtener esta información en archivos de Excel, que para nosotros es más fácil trabajar con ellas, otras veces no. En fin, sacar los nombres, los montos, las claves, porque como ciudadanos no sabemos bajo qué claves están registrados los funcionarios públicos, y por eso a veces también es difícil rastrear los montos que perciben, ¿no? Entonces, sí ha sido una talachita, una labor casi titánica estar sacando estos sueldos brutos de los, en este caso, de los magistrados. Pues señalar esta parte que debiera ser información al alcance de la ciudadanía. Esa es la razón de ser de esta Plataforma Nacional de Transparencia, para que supuestamente cualquier ciudadano pueda saber cuánto gana determinado funcionario, porque hay que recordar que quienes les pagamos pues somos nosotros, el pueblo mexicano, quienes les pagan a estos servidores públicos, y
la Plataforma Nacional de Transparencia en el apartado de sueldos por dependencia tiene esa función. Tiene la función de que cualquier ciudadano pueda saber cuánto se le está pagando a los servidores públicos. Pues esto no es una realidad. No es una realidad, Erika Ramírez, y en efecto también tiene mucha responsabilidad en esta situación el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos, el INAI. El INAI, que ahora lo hemos visto incluso requiriendo algunos medios de comunicación, realmente muy fuera de los propios objetivos del propio INAI, que supuestamente tendría que ser la rendición de cuentas de los organismos de la administración pública, y pues no está cumpliendo su función. Tan solo lo vemos desde la propia Plataforma Nacional de Transparencia, porque los servidores públicos pueden argumentar lo que sea para no subir la información completa, que es lo que ocurre. Eso es lo que está ocurriendo. No está la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, y es responsabilidad del propio INAI obligarlos a que informen todo lo que tienen que señalar al respecto sobre las percepciones. Decíamos, hay percepciones que nos vamos enterando por otras fuentes, que podemos documentar con archivos alternos a la propia Plataforma Nacional de Transparencia, y por eso hemos ido recuperando estas percepciones mensuales reales de lo que ganan, no porque se encuentren realmente toda la información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y señalar, hay otras prestaciones de las que sabemos su existencia, porque incluso están en los propios manuales organizativos de las dependencias, pero no se informa en ninguna parte. Entonces, pues sí, estaría muy bien también que el propio INAI revisara su trabajo, revisara la propia Plataforma Nacional de Transparencia, porque tiene la obligación de que si los servidores públicos no suben completa toda la información relacionada con lo que ganan, pues ellos tendrían que apercibirlos en ese sentido. Así es, y bueno, comentar que los 7 magistrados que componen la cúpula del tribunal encargado de resolver los conflictos en materia electoral significan un gasto al erario de 2.060.851.1 pesos mensuales, es decir, 24.730.213.2 pesos al año. Esto según los datos reportados hasta el primer trimestre de este año, Sosimo. Y por supuesto no son los únicos. Nos hemos referido, te has referido, Erika Ramírez, solamente a los que integran esta sala superior, pero también hay otros 13 integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adscritos a las salas regionales de este ente judicial, que significan un gasto a las arcas de la nación por 2.847.709 pesos al mes cada uno, con un sueldo bruto de 219.054 pesos. Estos magistrados regionales, por supuesto, entonces, ganan 51.728 pesos más que el titular del Poder Ejecutivo, a pesar de lo que ya dispone la Constitución de México, de que ningún funcionario debe ganar más que el primer mandatario. Pues sí, y la otra parte que tendríamos que señalar, Erika, es que nosotros estamos señalando los sueldos brutos de estos funcionarios, porque en la propia conferencia de prensa matutina Ricardo Sheffield publicó, además de que no publicó todas las prestaciones que tienen y que componen las percepciones mensuales, solamente se refirió a los sueldos netos, como si nos hicieran un favor en que tienen que pagar impuestos, y por eso decimos que lo que realmente ganan es el sueldo neto. No, lo que les pagamos los ciudadanos, las ciudadanas mexicanos a estos funcionarios, pues es el sueldo bruto, y de ahí ellos tienen que pagar impuestos, ni modo que no lo hagan, pero lo que se les paga precisamente son los sueldos brutos. Así es, y bueno, ya lo comentaba hoy mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no era trabajo de Ricardo Sheffield, le pidió prácticamente ese favor. Fue un día que nosotros fuimos a exponer a la conferencia de prensa del presidente, pues también estos altos salarios que hay en el Tribunal de Justicia Administrativa, en donde Miguel Vadillo pues documentó estos salarios por arriba de los 500,000 pesos mensuales, más varias canonjías. Nosotros tuvimos oportunidad de estar ese lunes en la conferencia de prensa del presidente, preguntarle, y ahí fue cuando el primer mandatario pide al titular de Profeco se haga esta
primera evaluación, creo yo, en donde pues ya se exhiben los altos salarios de varios organismos autónomos, de quienes están amparados. Nosotros ya hemos dado seguimiento en algunos otros temas. También Nancy Flores hace poco documentó, pues sí, las canonjías que hay en el Instituto Nacional Electoral, donde diariamente a los consejeros electorales les dan nada más y nada menos que 400 pesos para sus gastos de comida. Pero sigamos con el tema que hoy llevamos en nuestra primera plana de nuestra página. Estos 13 integrantes de las salas regionales son los abogados Ernesto Camacho Ochoa, Alejandro Abante Juárez, Gabriela Eugenia del Valle Pérez, Sergio Arturo Guerrero Olvera, Enrique Figueroa Ávila, Rubén Jesús Lara Patrón, Marcela Elena Fernández Domínguez, Claudia Valle Aguilasocho, Gabriela Villafuerte Coelho, José Luis Ceballos Daza, Luis Espíndola Morales, Eva Barrientos Cepeda y María Guadalupe Silva Rojas. En sus pantallas, nuestros compañeros en la producción están pasando pues algunos ejemplos de lo que pudimos encontrar en esta plataforma nacional de transparencia, en donde pues tenemos en una imagen, por ejemplo, esta información que tiene que ver con el presidente Reyes Rodríguez Mondragón, donde podemos ver pues su sueldo bruto, el cargo que ocupa, la clave que tiene, y vemos que nos dice en las especificaciones ver detalle, y si uno le da clic a ese ver detalle, no hay registro, y creo que esto pues debería ser explícito o explicado del por qué no hay. Si no hay esa prestación, también debería especificarse para que la ciudadanía pues tenga claridad de lo que están presentando en esta plataforma nacional de transparencia social. De hecho, solamente al final viene una nota en la que se señala que probablemente haya algunas prestaciones que no encuadran en ninguna de las ventanas que se muestran ahí, que es una manera de curarse en salud, de decir, pues sí, tenemos otras prestaciones que no estamos informando aquí, pero porque estamos buscando la manera de mantenerlas en la opacidad. Y es lo que precisamente con esa leyenda pues tratan ya de justificar el por qué no están las prestaciones en estos rubros donde tendrían que estar. De acuerdo con el manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, estos funcionarios, no conforme con estos sueldos que nosotros estamos señalando, esta documentación que hace Erika Ramírez al respecto, también obtienen seguros de vida, de gastos médicos mayores, gratificaciones por las celebraciones del Día de la Madre o Día del Padre y apoyos en caso de fallecimiento. Cabe destacar que, como lo estábamos señalando, estos no son especificados en este portal de obligaciones de transparencia. Este manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, al que pertenecen los magistrados del Tribunal Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue firmado el 5 de febrero de este año. Cada año se va firmando por las autoridades correspondientes. En este caso fue firmado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, también por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Por ejemplo, del seguro de vida institucional, se dice que es el beneficio que tiene por objeto cubrir los siniestros de fallecimiento o de incapacidad e invalidez total y permanente de los servidores públicos, con lo que se contribuye a su seguridad o la de su familia. La suma asegurada básica es equivalente a 40 meses de sueldo de sueldo básico, es decir, 11.776.292 pesos para los magistrados de la Sala Superior, con opción a potenciación de hasta 108 meses, es decir, 31.795.988 pesos con cargo al servicio público. Así es, y bueno, también del erario se paga un seguro de gastos médicos mayores que se otorga a los servidores públicos, así como a su cónyuge, concubina o concubinario o pareja del mismo sexo,
aquí viene entre paréntesis, por matrimonio civil o cualquier figura reconocida por la legislación civil y o hijos solteros menores de 25 años ante la eventualidad de un accidente o enfermedad cubierta que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización. Y bueno, Sosimo, uno debería de comentar aquí o habría que comentar aquí que todos quienes podemos contar con algún tipo de seguro, pues siempre procuramos que sea extensivo para nuestras familias. Aquí el detalle es que estos seguros de gastos médicos mayores se pagan con el presupuesto público. Cuando pues ya los magistrados de este tribunal pues tienen sueldos brutos por arriba de los 290,000 pesos mensuales, ¿no les alcanzará para pagar un seguro de vida o de gastos médicos mayores? El asunto es de que cómo es posible que esto se les siga pagando. Ellos de por sí ya tienen el seguro como cualquier trabajador al servicio del Estado en el ISSSTE. Ellos deciden que tienen que tener un seguro adicional de gastos médicos mayores para ellos y su familia, porque esto, como decíamos, incluye a su cónyuge y también a sus hijos menores de 25 años. Pues muy bien, que lo paguen de su sueldo, que de por sí es bastante, bastante alto. Ah, no, resulta que se los pagamos también nosotros. Nosotros también les pagamos, es decir, quienes la población en general, porque esto lo hacen con recursos públicos, le pagamos también su gasto de su seguro de gastos médicos mayores. A mí realmente se me hace bastante, podríamos decir que indignante que les tengamos que pagar esto a estos señores cuando ellos ya tienen sueldos muy superiores, ya no digamos a los del presidente de la República, sino a los de cualquier trabajador, trabajadora, con largas jornadas precisamente laborales y que muchos, por esta precarización laboral de la cual se padece desde hace mucho tiempo, ni siquiera tienen acceso a estar asegurados en el IMSS, por ejemplo. Y resulta que estos señores, además de que tienen el seguro que la ley marca para ellos, no en el ISSSTE, no, el asunto es de que incluso, vamos a suponer, ellos quieren asegurarse de manera privada. Perfecto, está muy bien, pero háganlo con su sueldo que de por sí es muy alto. Así es, y bueno, aquí vemos que la suma asegurada básica es de hasta 330 unidades de medida y actualizaciones mensuales vigentes con la opción de incremento hasta una suma asegurada de 15,000 unidades de medida y actualización mensuales vigentes con cargo al servicio público. Y pues todo va en aumento, Sosimo, no, como dice Ricardo Sheffield, no le pierden. Y bueno, el manual también hace referencia a estímulos por celebraciones. En este caso encontramos por el Día de la Madre y el Día del Padre, que son un beneficio económico anual a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que tengan hijos conforme a los montos y lineamientos que establezcan los órganos de gobierno, sin especificar si a los magistrados también les corresponde. Esto también es un área de pues de poca transparencia porque no sabemos si también los de la cúpula de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen acceso a estos beneficios económicos por las celebraciones del Día del Padre y del Día de la Madre. Y otra cosa, los montos son discrecionales y no se informa de cuántos son. ¿A cuánto ascenderá este bono, este estímulo que se dan por ser Día del Padre o Día de la Madre? No se informa, solamente lo único que se dice es que será conforme a los montos y lineamientos que establezcan los órganos de gobierno. Es decir, pues prácticamente como ellos quisieran. Así es, lo que sí se reconoce abiertamente entre sus prestaciones a los integrantes de la Sala Superior es el aguinaldo, la prima vacacional, el pago por riesgo y la asignación adicional, que en pesos netos anuales son 444,758 pesos por cada magistrado. Y ayer hablábamos también en este trabajo que hiciste tú y que hemos venido documentando en varios sectores de este pago por riesgo, de este bono que reciben los funcionarios públicos por el riesgo que significa tener el alto cargo que asumen cuando entran al servicio público. Dicen que por la complejidad también
de el trabajo que tienen que realizar, y decíamos, pues eso ya está reflejado en el propio sueldo, porque además les tenemos que dar estímulos, bonos, prácticamente por cada cosa que hacen, y esta asignación adicional, imaginemos una asignación adicional, es decir, no tiene ningún tipo de justificación, por 444,758 pesos. Ayer encontrábamos una justificación que daba el manual, en este caso también del Poder Judicial, en este caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que decía que para mejorar la economía individual del funcionario o de su familia. Pues este tipo de bonos realmente que no tienen ningún tipo de justificación, y que, como decíamos, ellos se los han venido implantando año con año por esta manga ancha que tienen para manejar el propio presupuesto que les llega año con año. También tienen, entre otras prestaciones que documentaste, Erika Ramírez, ayuda de gastos funerales, en el caso de estos magistrados y trabajadores de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ayuda de gastos funerales para sus deudos en caso de morir, que es una prestación económica otorgada a los beneficiarios para sufragar los gastos por concepto de sepelio, inhumación o cremación con motivo del fallecimiento del servidor público por un monto equivalente a 30,000 pesos netos. Y como en los casos anteriores, está bien, si ellos quieren adquirir este tipo de seguros, está perfecto. No nos oponemos a que lo hagan. El asunto es de que tienen que hacerlo, pues, con los propios sueldos que ya tan altos les estamos pagando. Asimismo, obtienen ayuda por jornadas electorales, y ahí es a donde iba con esto de que, pues, apoyos por hacer su trabajo, por lo que se contratan, por lo que les pagan más de 290,000 pesos mensuales. Aquí dice, las que significan una compensación extraordinaria otorgada en retribución al desahogo de cargas de trabajo en exceso o adicionales a sus jornadas y horarios ordinarios durante los procesos electorales federales y locales, que incluye jornadas nocturnas y guardias en sábados, domingos y días festivos, cuyo pago se fundamenta en el artículo 207 de la Ley Orgánica. Entonces, con eso podemos entender, diría yo, que cuando les baja el trabajo, cuando es menos la chamba, les bajan también el salario, ¿no? ¿Verdad? Pues es que ese es el asunto, lo que decíamos, Erika Ramírez, en este sentido de que pues se les está pagando ya altos sueldos por hacer su trabajo. Ah, no, pues ahora hay un estímulo porque te quedaste un poco más tarde. O ahora hay un estímulo por la complejidad de lo que estás resolviendo. Realmente son bonos, son dividendos, percepciones realmente injustificables. Yo decía muy difíciles de justificar, realmente son injustificables en un país en las que durante los últimos 40 años se generó una monstruosa desigualdad que llevó a que hubiera regiones, hay que recordaros, como en la montaña de Guerrero, como en la Sierra Tarahumara, con índices de pobreza similares a los del África subsahariana. Personas que se quedaron sin nada en esta suerte de despojo masivo que hubo y que se refleja todavía en estos sueldos. La desigualdad tan monstruosa de América Latina, pues prácticamente encontró en México la cara más complicada. Y así también encontramos con que los encargados con dirimir los asuntos electorales obtienen ayuda de despensa anualmente, y aquí entre comillas dice este manual de percepciones, esto con el fin de coadyuvar a solventar sus gastos de fin de año, se otorga de conformidad con los lineamientos y montos que establezcan los órganos de gobierno. Aquí nuevamente no sabemos qué dicen los órganos de gobierno ni cuánto se le da a cada integrante de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pues están encargados de resolver estos asuntos electorales que también vemos ocurren después de cada campaña, que están ahí en lista varios temas que tienen que ver pues con los procesos que se han llevado a cabo recientemente. Pero sí, pues cobran puntualmente mes a mes estos altos salarios. Y comentar, Sosimo, que estamos en un país en donde la brecha de desigualdad ha sido muy, muy amplia, donde, como ya lo comentas, y también lo hemos documentado a través de Contralínea, incluso hay un libro que tenemos ahí publicado que se llama
morir en la pobreza, donde usted puede encontrar varias crónicas que hicimos en los estados y municipios más pobres del país, en donde encuentras que hay gente que no tiene acceso a la alimentación o que vive muy raquíticamente, y vemos a estos funcionarios percibiendo unos sueldos pues altísimos. Entendemos que hay gente muy preparada que se ha desempeñado para llegar a estos altos cargos, pero pues aquí la pregunta sería si en los países estos llamados de avanzada, los altos salarios también los tienen quienes ocupan estos altos cargos, como ocurre aquí en México. Y la respuesta, Erika, es no. Precisamente en Contralínea hemos llevado ya investigaciones hace tiempo al respecto, donde habíamos homologado lo que ganan estos servidores públicos en distintas partes del mundo, y resultaba que los mexicanos eran los que pues están despachando, digamos, hasta la fecha con la cuchara grande. Realmente podríamos decir que hay pocas diferencias entre lo que ganan estos servidores públicos que hemos ido presentando a lo largo de estos días, estas percepciones. Sí hay diferencias, como hemos visto en el caso de los magistrados, son de hasta de los ministros, perdón, de la Corte, son superiores a los 400,000 pesos mensuales. Estos son menos, digamos, pero con todas estas prestaciones y todas aquellas que ni siquiera hemos podido todavía, no se han podido documentar porque las mantienen en la opacidad, bueno, pues estamos ciertos que realmente son pues toda una casta de privilegiados en la administración pública. Y Erika Ramírez, cuando mencionas que pues probablemente hay algunos que están muy preparados, etcétera, pues hay muchas personas muy preparadas en las universidades, hay personas muy preparadas que están haciendo también funciones sustantivas como son educar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes universitarios, etcétera. Y también han justificado estos altos sueldos de manera histórica, siempre han dicho, prácticamente con un desparpajo, podemos decir con cinismo, que es que se les paga muy bien para que no se corrompan. Pues uno podría decir, caray, entonces si te paga uno menos, ¿sí te vas a corromper? ¿De ese tamaño son tus convicciones? En realidad estás prácticamente ahí viendo que si te pagan más está bien, y si no vas a terminar corrompiéndote, pues mejor no seas funcionario, no seas servidor público. Es que no podemos nosotros justificar ni en la supuesta preparación, porque a veces ni es tal, ni en la supuesta preparación que pudieran tener estos funcionarios, ni tampoco en que si no me pagas más me corrompo. Pues realmente pues no tendrías nada que estar haciendo en la administración pública si ese es tu argumento. Así es, y bueno, invitar a nuestra audiencia a que además de que pueda ver este reportaje que tenemos hoy en nuestra página de Contralínea, pues le eche un ojo a estos otros trabajos que hemos venido documentando a lo largo de esta semana y en anteriores días. Por ejemplo, el del Banco de México, del que hablaba hoy Nancy Flores en esta conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja pues obtiene del erario 364,000 pesos mensuales, mientras que el sueldo de los otros 4 subgobernadores son de 352,000 pesos al mes, Osimo. Y en este organismo, en este Banco Central, también pues nos encontramos con las pensiones vitalicias, de estas que también pues ya mencionaba Nancy Flores, en donde incluso está Ernesto Zedillo y Agustín Carstens. Así es, pues indignante que además estas pensiones vitalicias de estos organismos a los que hemos estado haciendo referencia en estos 3 días que llevamos de publicación, de revelación de estos datos sobre lo que realmente ganan estos servidores públicos, pues nos encontramos con esa constante de que además quienes ya pasaron por ahí seguimos manteniéndolos, no obstante todo el tiempo que tuvieron. En el caso, por ejemplo, de los ministros de la Corte, 15 años de estar en el cargo, y después de esos 15 años, pues seguirlos manteniendo. Y otra cosa, si es que ellos fallecen, seguirles pagando esa pensión hasta que también fallezca su cónyuge en caso de que no haya fallecido. Son este tipo de canonjías, este tipo de prebendas, de prestaciones que se fueron
construyendo, autoasignando ellos prácticamente sin dar aviso a nadie, y que pues sí resultan un problema y que resultan pues una ofensa para el resto de la ciudadanía. Y eso sin contar algunas cosas también, Erika Ramírez, sobre todo en el caso del Poder Judicial, ahora que veíamos estos nombres que están en el Consejo de la Judicatura, pues vemos algunos nombres, apellidos iguales que se repiten por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ese es otro de los asuntos que también padecen estos organismos, particularmente los del Poder Judicial, que a todas estas canonjías y prestaciones habría que sumar otro asunto, que muchos pues están ahí. Hay una suerte de nepotismo muy, muy fuerte, muy importante, familiares de un ministro trabajando en las ponencias de otros ministros o trabajando en otras áreas del Poder Judicial como el Consejo de la Judicatura. Es decir, no nada más es la riqueza que de manera directa se le da a un funcionario, sino que ese funcionario además tiene la posibilidad, la oportunidad de meter a otros familiares a que también sigan haciendo ahí pues méritos por un lado, pero también por otro pues accediendo a estas altas prestaciones que se tienen en entre los servidores públicos de niveles jerárquicos, primero, segundo y tercero, ahí en el Poder Judicial. Así es, están como integrantes de estos apartados que se llaman secretarios de estudio y cuenta en el Poder Judicial. En Contralínea también hemos podido documentar estas situaciones, y a esto se le llama nepotismo y está castigado por la ley de servidores públicos, la Ley Federal de Servidores Públicos. Si no me equivoco, es el artículo 8 en el que se habla de que ningún servidor público, y no sé si esto no toque al Poder Judicial, ningún servidor público puede tener a un familiar cercano, creo que es hasta la tercera generación, dentro del mismo ámbito en donde se desarrolla. Entonces, pues sí, nepotismo en el Poder Judicial y en otros sectores que también ya hemos documentado aquí en Contralínea. Y es que tratan de hacerlo precisamente, Erika Ramírez, o disfrazarlo, pues no contratarlos directamente ellos. Por eso están en la ponencia de otro ministro. Históricamente así ha ocurrido, familiares de un ministro están en la ponencia de otro, los de ese otro pues le devuelve el favor aceptando a los familiares de este otro, es decir, entre ellos pues se han cubierto. Esto dicho, digamos, de manera histórica. Nosotros en Contralínea en su momento publicamos también un reportaje ya hace algunos años sobre este asunto. Es probablemente importante que además de estos sueldos, pues ahora veamos también las redes de nepotismo que hay al interior del Poder Judicial, pero también de los otros organismos autónomos. Así es, y bueno, mencionar, ya hace rato hablábamos de los altos salarios en otros sectores, en el Tribunal del Poder Judicial de Justicia Administrativa. Aquí tenemos documentado que el magistrado presidente recibe un sueldo bruto de 166,564 pesos mensuales, más ingresos adicionales cada trimestre por 503,802 pesos. Esto de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, pero cuando hablábamos de este caso, Sosimo, también decíamos que este magistrado presidente también tiene pues prácticamente el poder de distribuir los más de 3,000 millones de pesos que recibe del presupuesto público. Él es el que se encarga de decidir hacia dónde van asignados estos recursos y cómo se reparten entre este órgano del Poder Judicial. Pues sí, como decíamos, son muchos los órganos, son muchos los organismos que pues nos hemos dado a la tarea precisamente de indagar estos sueldos tan altos, estas percepciones tan altas que se están otorgando, se han autoasignado precisamente estos funcionarios. De entrada podríamos decir, Erika Ramírez, que sí, además de los del Banco de México, pues está la Suprema Corte de Justicia, que también ya hemos informado, está el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al que has hecho mención, está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el tema que traemos el día de hoy, pero también está el propio Instituto Nacional Electoral, el INAI, el Coneval,
la COFESE y, por supuesto, incluso la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, todos estos organismos que para sus altos funcionarios pues sí tienen grandes privilegios, grandes canonjías. Así es, y muchos servicios, esto que podría tomarse como una buena prestación para un trabajador al servicio público que está en un rango de medio abajo, estos beneficios, por ejemplo, esto que comentabas ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos beneficios que se les dan para que tengan acceso o puedan comprar sus lentes, pues a un trabajador de base, qué bueno que se les otorguen estas prestaciones, pero no sabemos si los trabajadores de base, pues justo tienen acceso a ellos, pero sí, las cúpulas de todos estos organismos que han entrado en esta especie de, ya lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, burocracia dorada.